Hola a todas, ¿vale? A todas esas personitas que estáis al otro lado de la pantalla. Bueno, en primer lugar, quería agradeceros en nombre de Iguales todo ese interés que habéis demostrado por esa charla debate que hemos generado y que hemos colgado en espacios virtuales con motivo del Orgullo Charro 2020, el orgullo que se celebra en la ciudad de Salamanca y que, bueno, este año, debido a las condiciones de emergencia sanitaria, hemos tenido que modificar un poquito sus formatos y sus estructuras. Con respecto a la última parte de la charla, en la cual hacía una breve reflexión sobre el teleactivismo, hubo diferentes problemas técnicos y se cortaba en varias ocasiones, entonces, bueno, he decidido volver a grabar esa reflexión que os lanzaba para que podáis escucharla y podamos generar esos espacios de debate tan interesantes que creemos más que necesarios dentro del colectivo. Cuando hablamos del activismo nos estamos refiriendo a todas aquellas acciones activistas que se realizan a través de plataformas online, principalmente a través de redes sociales como pueden ser Twitter, Instagram, Facebook, un podcast en Spotify o un vídeo en YouTube. Pero bueno, también podríamos incluir un poquito todos aquellos artículos, ensayos, entrevistas que se publican en medios de comunicación digitales y que también podemos leerlos a través de Internet. Es importante que tengamos en cuenta cuál es la historia, el histórico que tenemos con respecto a estas redes sociales. La mayoría de ellas al principio surgen con una perspectiva más profesional que personal, como una especie de red de contactos profesionales que podemos tener en Internet, en la nube, y poco a poco empiezan a utilizarse, empiezan a apropiarse esos espacios, personas de manera individual, para pues bueno crear perfiles personales en los cuales vuelcan la información que consideran. Y al existir esta presencia tan grande, al ir proliferando esta presencia de redes sociales, lógicamente las entidades se dan cuenta de que es un espacio en el que ellas también tienen que estar presentes, por lo que muchas entidades de activismo empiezan a aterrizar en estas redes y empiezan a difundir las acciones que hacen, empiezan a lanzar comunicados a través de redes sociales, empiezan a hacer convocatorias a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Es en este momento en el que digamos que se crea el teleactivismo, ¿no? Es decir, ahora mismo nos estamos movilizando a través también de las redes sociales, no solo en la calle y no solo presencialmente en las entidades. Por lo tanto, ¿cuál es el papel que tiene este teleactivismo? Digamos que aquí nos encontramos en una crisis moral, se podría definir así, o yo al menos lo considero así, dentro del colectivo LGTB, que es ese confrontamiento entre el individualismo y el bien común. Cuando, cuando una persona acude a una entidad LGTB, la mayoría de las veces va a acudir porque necesita esa pertenencia a un grupo, necesita sentirse parte de algo más grande y además necesita sentir que su identidad está un poco difuminada por formar parte de un grupo mucho más grande. Digamos que es mucho más complejo encontrar a una persona que quiere hacer una acción activista de manera individual, pero cuando ofrecemos un grupo de apoyo en el cual va a haber muchas personas y esa persona no va a destacar de manera individual, es más sencillo que quiera participar. Esa pertenencia al grupo hace que, bueno, que muchas veces nuestro comportamiento se rija por una serie de estándares sociales, es decir, si yo estoy en un grupo en el que asumo que determinados pensamientos o conductas son predominantes, aunque yo en algún momento no esté de acuerdo con esas conductas, voy a mantenerme de manera pasiva, de manera inactiva, para no llamar la atención, porque no quiero entrar en un confrontamiento directo con el grupo. Cuando yo me encuentro en una red social, cuando yo ya he decidido hacerme un perfil personal en una red social, encuentro un elemento que es súper interesante, que es el anonimato. El anonimato de la pantalla. Al final yo voy a crearme una interfaz, voy a crearme un avatar que va a representarme en internet, en la nube, pero bajo los criterios que yo quiera, que puede que sean reales o puede que no. Puede que yo quiera subir una foto de perfil que sí se corresponda conmigo y con mi realidad y en la cual se me vea la cara o se vea mi cuerpo. Puede que quiera subir una foto que no sea real, que sea de otra persona. Puede que quiera subir una imagen que no me represente a mí, pero que tampoco está engañando, como puede ser un paisaje. Puede que ni siquiera quiera tener una foto de perfil, pero me garantiza ese anonimato. Yo me he construido esa identidad en base a los criterios que yo he querido y,
Y aquí es cuando realmente empiezan a aflorar los problemas internos del colectivo. ¿Qué son problemas internos? Pues son todos aquellos pensamientos, comentarios que en entornos presenciales, como bien he dicho antes, no se manifiestan por considerarse que van en contra de las conductas mayoritarias dentro de un grupo. Pero en una red social no necesito sentirme parte de ese grupo porque puedo esquivar de una manera mucho más sencilla ese enfrentamiento que se puede generar y por lo tanto puedo lanzar determinados pensamientos que sí que pienso pero que antes no había manifestado. ¿En qué se transforma esto? Pues esto al final se transforma en la homofobia que vive el colectivo, en el machismo que vive el colectivo, en la xerofobia que vive el colectivo, en la transfobia, en la bifobia, en la lesbofobia, en la invisibilización de las mujeres, en la invisibilización de aquellas letras menos presentes en los comunicados, como pueden ser las personas intersexuales, las personas pansexuales, las personas asexuales, las personas queer, etc. Y aquí es donde entramos en lo que yo llamo la crisis moral, el individualismo frente al bien común. ¿Qué es el individualismo? Pues al final es dar tu opinión en base a tus intereses, en base a la búsqueda de tu bien y en base a tu realidad. El activismo debería de buscar siempre el bien común, o por lo menos algunos activistas creemos que esa es nuestra función, buscar el bien común del colectivo. ¿Qué pasa con esto? Pues con esto pasa que las redes sociales se convierten en un auténtico campo de batalla entre activistas. Con esto pasa que damos nuestra opinión sin tener en cuenta cómo puede afectar a los demás y lógicamente sin ningún tipo de empatía. Con esto pasa que restamos el valor que tienen las personas que están al otro lado. Con esto pasa que perdemos la perspectiva pedagógica y nos convertimos simplemente en luchadores de un circo en el cual pensamos que alguien tiene que ganar. Al final con esto pasa que una persona muestra sus opiniones, puede decir que el SIDA es igual que la COVID, puede decir que no le gustan los gays mayores, puede decir que no considera que las personas tengan derecho a la autodeterminación si no han pasado por una cirugía de resignación de género. Puede decir muchas cosas con las que muchas personas no podemos estar de acuerdo, pero decir que esas personas se merecen volver al armario, decir que esas personas merecen estar en la sombra, faltarnos al respeto entre nosotras, eso nunca, 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 nunca va a llevarnos a nada bueno. Porque estamos juntos en la lucha, estamos juntas todas. Porque es cierto que tenemos una serie de necesidades específicas dentro de cada realidad, pero todo aquello que nos une, todo aquello que es común a esa diversidad sexual y a esa identidad de género, es mucho más fuerte y debería de unirnos. Lo que ocurre es ese confrontamiento, es ese momento en el que yo digo, bueno, si mis aspiraciones como hombre cis gay son poder casarme, poder adoptar y que no me puedan echar del trabajo por ser homosexual, ya no tengo que luchar más por el colectivo, porque yo ya he cumplido mis metas de vida, mis reclamaciones. Pero realmente el colectivo es lo que quiere, ese es el bien común que estamos buscando. Si se ataca a las personas trans y yo soy un hombre cis, ¿qué más me da si no es mi guerra? Todo ese tipo de pensamientos individualistas son los que están generando esta crisis tan grande, son los que están dividiendo y son los que están haciendo que muchas veces los activistas estemos más preocupados de tirarnos ladrillos a la cabeza entre nosotros que realmente conseguir esa concienciación, esa visibilización y esa reclamación de derechos. Creo que también es importante mostrar dos perspectivas que bajo mi punto de vista son claves a la hora de reivindicar, sobre todo en redes sociales, y es la perspectiva en primera persona y la perspectiva de aliado. Hay muchas luchas que no las vivimos en primera persona.
Hay muchas luchas que son muy complicadas vivirlas en primera persona y que hay personas que han mostrado una valentía digna de admiración para visibilizar esa realidad. Personas que han decidido hacer activismo trans, reconociendo que son personas trans, reconociendo que la realidad de las personas trans es muy difícil. Hay mujeres que han decidido visibilizar que son mujeres LGBT, sabiendo que se les da menos importancia por ser mujeres. Hay personas que han decidido visibilizar que viven con VIH, a pesar de todo el estigma social que existe. Hay personas que han decidido gritar que aunque tengan una diversidad funcional, siguen teniendo los mismos derechos. Hay personas racializadas, migrantes, que han dicho: mi color de piel no justifica la manera en la que debes de tratarme. Y esos actos de valentía deberían de ser respetados por el colectivo. Al final lo que quiere decir esto es que cuando yo estoy reclamando unos derechos LGTB, yo, hombre cis gay, puedo hablar en primera persona. Puedo decir: necesito salir a la calle sin que los delitos de odio ocurran de manera impune. Necesito salir a la calle y que no se piensen que son superiores a mí. Necesito salir a la calle y saber que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a protegerme si sufro una agresión. Pero cuando una lucha no me corresponde, cuando un ala de un partido político defiende que para ser mujer tienes que haber pasado por un proceso de reasignación de género, no es mía la lucha. Y no soy yo quien tiene que tener el altavoz en ese discurso, sino que tengo que apoyarlo. Hay muchas compañeras trans que muestran su valentía día a día a través de su activismo y no soy yo quien tiene que ocupar ese espacio. Quizá tenemos muy interiorizado que en la manifestación del 8M no debe haber hombres en la cabecera de la manifestación, porque es un espacio para las mujeres. Y los hombres podemos acudir a esa manifestación, pero nunca eclipsando ese protagonismo. Quizá deberíamos de tener claro esto también. Quizá deberíamos de tener claro que si lo que quiero es apoyar la lucha de las mujeres trans, lo que tengo que hacer es hacer de altavoz a todas aquellas activistas trans que están luchando. Que si quiero apoyar el 1 de diciembre, como la lucha contra el SIDA, lo que tengo que hacer es apoyar a todos aquellos activistas con VIH que se han visibilizado. Que si lo que quiero es apoyar los delitos de odio contra las mujeres LGBT, lo que tengo que hacer es apoyar a todas esas mujeres LGBT que están luchando y están visibilizando esa injusticia. Creo que muchas veces el propio ego de querer tener esas visualizaciones, esos retweets, esos me gusta, esos compartir, hacen que creemos contenido propio que no nos corresponde. Hacen que eclipsemos el mensaje que realmente importa, que es el mensaje de las personas que saben de lo que hablan, que saben lo que viven. Y creo que deberíamos de tener clara esa perspectiva. ¿Cuándo tengo derecho a crear un contenido propio? ¿Cuándo tengo derecho a hablar en primera persona? ¿Y cuándo debo adoptar la postura de aliade y dar difusión a quien realmente le corresponde ese altavoz y ese protagonismo? Nos encontramos en una época de crisis sanitaria en la cual el teleactivismo ha ocupado todo el espacio. No podíamos salir a las calles, no podíamos reunirnos. Lógicamente las reivindicaciones eran por redes sociales. Nos hemos dado cuenta de que no sabemos gestionarlo, de que distamos mucho de ser una comunidad, distamos mucho de ser un colectivo, distamos mucho de estar unidos, porque parece que hay determinados temas que no nos hemos parado a debatir, parece que hay determinados espacios que no hemos llegado a crear y tenemos que valorar qué pasa ahora, ¿no? Nos hemos adaptado a un nuevo modelo de activismo y ahora qué tenemos que hacer con él. Pues al final hay que tener claro que el activismo, el teleactivismo, el activismo online es un complemento, pero nunca un sustitutivo del activismo en calle o el activismo en asociaciones. Tenemos que tener en cuenta que hay activismo que es muy interesante hacer, que dar una charla por una red social es muy productivo, que crear un debate en un espacio online es muy productivo, que compartir opiniones, experiencias, entrevistas de vida es súper interesante, que visibilizar contenidos para tener en cuenta de qué estamos hablando cuando estamos haciendo una reivindicación es muy positivo,
que establecer esas líneas de contacto entre diferentes entidades, tejer esas redes comunicativas, es muy productivo. Pero todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido en las calles. Porque para poder avanzar tenemos que ocupar el espacio que nos corresponde. Ni más ni menos. Y ese espacio nos corresponde en las calles. Ese espacio nos corresponde en la sociedad. Ese espacio nos corresponde visibilizándonos. Cuando ocupemos ese espacio, cuando paseemos con la misma naturalidad con la que pasea otra persona, cuando hagamos frente a esos delitos de odio, no de manera agresiva, sino mostrando nuestra presencia, cuando nos demos un beso en la calle sin tener miedo, cuando vayamos de la mano, cuando podamos tener una bandera sin pensar que otras personas nos van a decir algo. Cuando consigamos todo eso, entonces habremos avanzado. Mientras tengamos miedo a salir a la calle, mientras pensemos que por mostrar nuestro apoyo a una lucha desde el sofá, no avanzaremos. Yo no puedo conseguir que la sanidad sea pública si lo que hago es poner un tuit el día de la manifestación y me quedo en mi casa. Yo no puedo conseguir que los delitos de odio desaparezcan si lo único que hago es poner una imagen que ponga stop homofobia o stop LGTBfobia y ya está. Yo no puedo pretender acabar con el racismo si lo único que hago es poner una foto negra en mis redes sociales y poner Black Lives Matter. Así no conseguimos nada. Y entendamos que el teleactivismo nunca podría ser una opción única, teniendo en cuenta que no llega a todo el mundo. Esa es una gran mentira que nos han vendido. Con internet podéis llegar a todo el mundo. Mentira, podemos llegar a todo el mundo, que se puede permitir tener internet y que está en un lugar al que llega la conexión. Entendamos que esto tiene que ser un complemento, que tiene que ser algo que nos apoye, tiene que ser algo que nos difunda, pero que las calles son nuestras, las asociaciones tienen que nutrirse de nuestro impulso, de nuestra valentía, de nuestras ganas de reivindicar, y ese apoyo pasivo que se muestra a través de las redes sociales, esas fotos negras, esas fotos de perfil de corazones verdes, si solo se quedan en eso, no sirven absolutamente de nada. Así que espero que esto sirva para que podamos reflexionar, para que podamos entender y sobre todo para que podamos crecer y avanzar como colectivo.